una noticia que justamente saltaba, se hacía pública en víspera del inicio de la Cuaresma, que es la publicación por parte del gobierno del listado de las inmatriculaciones de la Iglesia realizadas en los últimos años, desde el año 1998 al 2015, un periodo que ahora explicaremos que fue un periodo especial de inmatriculaciones. Se hizo público la noticia, la vicepresidenta Carmen Calvo fue la elegida para hacer público que el Estado hacía público todo el cúmulo de las inmatriculaciones que no es que fuese una información que estuviese vedada, pero claro, nadie había hecho, ni siquiera la propia Iglesia, había hecho la recopilación a nivel de España de todos esos datos, ¿no? Y la recopilación de todos esos datos es que en ese periodo se han inmatriculado 35.000 propiedades, algo un poquito menos, 34.961. Esta noticia, ¿cómo ha sido trasladada por los medios de comunicación? Bueno, pues de manera bastante retratándose los medios de comunicación a la hora de dar cuenta de ella, por ejemplo, los medios de nuestro entorno, del entorno que yo he visto en el País Vasco, se abre ahora un periodo en el que puedan ser reclamados, ¿no? ¿Se abre y hasta ahora no estaba abierto o qué? Por ejemplo, he visto titulares de esos de esos que te llaman la atención, ¿no? Algunos que subrayando, mira, la Iglesia, queda al descubierto las riquezas de la Iglesia. Otro tipo de titulares. Bueno, también ha habido, claro, es curioso, porque una cosa es cómo se puede manipular estos datos, ¿no? Para dar una imagen deformada de la vida de la Iglesia, como si la Iglesia fuese una gran una gran empresa depositaria de unas inmensas riquezas, que ahora hablaremos de ello. Y luego lo curioso es que los que más entienden del asunto, que son los que han seguido las asociaciones y que forman parte de la coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, que son asociaciones laicistas, que son las que han estado desde hace unos 7 años haciendo de este tema de las inmatriculaciones una guerra, ¿no? Como especialmente Europa Laica y otras asociaciones. Pues claro, curiosamente estas asociaciones, cuando han visto cómo la vicepresidenta Carmen Calvo hacía pública todo este listado de inmatriculaciones y obviamente se veía en justicia obligada a decir que todas esas inmatriculaciones han sido correctas y hechas conforme a la legislación, porque la vicepresidenta lo dijo con claridad, que en todas esas inmatriculaciones el gobierno no había encontrado ningún tipo de irregularidad, que la Iglesia las había hecho correctamente y conforme a la legislación. Claro, entonces estas asociaciones laicistas les parecía que el gobierno, que no creo que el gobierno sea precisamente un gobierno que se caracterice por ningún tipo de favoritismo hacia la Iglesia, les parecía que el gobierno se había vendido, ¿no?, a la Iglesia, y todavía Europa Laica denuncia que el papel jugado por la vicepresidenta del gobierno parece más bien una ministra de la Iglesia Católica que de un gobierno secular. O sea, eso también lo hemos visto. O sea que, ¿qué ocurre? Que esta publicación, ¿no?, de esta noticia, el informe que el Estado presenta de las inmatriculaciones de la Iglesia desde el año 1998 hasta 2015, es objeto, como podéis ver, de lecturas bien contrapuestas, aunque yo me atrevería a decir que y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo la mayoría, que posiblemente la noticia trasladada
a la opinión pública, más bien, aunque haya muchas divergencias, más bien lo que prima, lo que al final queda, pues es la visión de la Iglesia rica, con propietaria, mira cuántos bienes tienen, etcétera, etcétera. Es lo que queda, porque en el fondo es porque la manipulación va hacia ahí. Difícilmente podía tener otra finalidad el que el Estado se tomase ese trabajo de hacer toda esa recopilación de todos los registros de todos los lugares de España, que, como digo, la Iglesia ni siquiera la propia Iglesia tenía hecha, ¿no?, ese trabajo, porque tenemos unas estructuras diocesanas por obispados y no existe la Conferencia Episcopal, nunca ha llevado adelante esa especie de trabajos de unificación de datos a nivel nacional, etcétera. La estructura de la Iglesia pues es diocesana, episcopal. Bueno, ¿qué es lo de cara a que tengamos, ¿no?, pues una claridad en los conceptos, hoy en día se dice, ¿no?, un argumentario, es el término político que se dice, ¿no?, una claridad en los conceptos para poder trasladarnos a quienes nos pidan razón de, bueno, ¿qué es eso de las inmatriculaciones? ¿Qué es eso de todos los bienes que tiene la Iglesia, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay en la página web de la Conferencia Episcopal Española se ha hecho un trabajo, yo creo que muy pedagógico, de presentar allí, ¿no?, toda una serie de explicaciones ordenadas, que las resumo para vosotros, y son las siguientes, más o menos, ¿no? Primero, decir algo que es clave, que la Iglesia en España pues es muy grande y diversa. Que algunos se piensan que la Iglesia es una institución súper jerarquizada como el ejército chino, y que allí hay un general que dice A y todo. No, la Iglesia católica precisamente se caracteriza por ser muy grande, muy diversa, tener muchos carismas, muchas instituciones, que si cofradías, que si asociaciones, que si órdenes religiosas, que si... es muy diversa. La Iglesia, el pueblo de Dios en España, está formado por unas 40.000 instituciones. Ahora no hablo de bienes, hablo de instituciones, asociaciones, pues que he dicho cofradías, parroquias, unas 40.000 instituciones que están registradas legalmente. 40.000 instituciones, que algunas de ellas son iniciativas de laicos que se han dado de alta, pues se han registrado canónicamente y tienen la capacidad de poder poseer bienes. 40.000 instituciones. Entre ellas hay 23.000 parroquias. Entonces, yo la primera lectura que hago, si se ha hecho este elenco, ¿no?, de todas las inmatriculaciones desde el año 98 al 2015, porque es que antes del 98, como ahora diremos, no se podían inscribir los templos. A ver, y si resulta que se han certificado, ¿no?, 35.000 propiedades para 40.000 instituciones, a ver, a alguno le parecerá, pues es tanto, porque claro, no sale ni siquiera a una propiedad por institución. Solamente si hay 23.000 parroquias tiene que haber ya 23.000 propiedades. Y luego, obviamente, pues existirá una casa parroquial, existirá o una asociación tiene una sede, o una cofradía tiene un lugar en el que guarda las andas. O sea, es decir, que si en la Iglesia Católica en España hay 40.000 instituciones, ¿de verdad es tanto que existan 35.000 propiedades? Pero, a ver, fijaros, es que las cosas hay que verlas en su proporcionalidad. O sea, no es verdad que sea qué barbaridad, qué cantidad de dónde se saca esa extrapolación, Claro, precisamente de descontextualizar. Se descontextualiza y entonces, fíjate, tienen 35.000 propiedades. A ver, es que hay 40.000 instituciones. Bueno, esta es la primera consideración. Segunda consideración, a ver, es muy importante entender que la historia de la Iglesia en España es bimilenaria.
bimilenaria, y que durante estos 2000 años la Iglesia pues ha llevado a cabo construcción de templos, ha recibido donaciones de sus fieles, y los fieles tienen su census, y cuando quieren legar, pues oye, lo hacen a quien les merece confianza. Y ha habido muchos fieles que han legado a la Iglesia pues bienes determinados, ¿no? Y son 2000 años de historia, repito, 2000 años de historia. Hay instituciones como las de los arzobispados de Tarragona o de Toledo que datan del siglo primero. Entonces, claro, podéis imaginar que durante todos esos siglos nadie se le ocurrió, hasta llegar un siglo XXI, a nadie se le ocurrió poner en duda a quién pertenecía la Catedral de Burgos, el Monasterio de Montserrat o la ermita de un pueblo. A nadie se le ocurría poner eso en duda. No existía necesidad ninguna de garantizar tal cosa. Luego llegó un día, como dice Chesterton, que hacía falta sacar la espada para defender que la hierba es verde. Bueno, pero llegó ese tiempo, pero durante todos esos 2000 años, pues es que la cosa era evidente, ¿no? Bueno, son 2000 años de historia. En el año 1863, fijaros, o sea, antes de ayer, como quien dice, en estos 2000 años, 1863, se creó en España el registro de propiedad, que antes no había existido nunca. Claro, pero la Iglesia llevaba, fijaros, 1800 años antes, En 1863 se creó el registro de propiedad, para dar certidumbre del dominio de las propiedades, para posibilitar también su circulación. Se creó en el 1863 y se animó entonces a las instituciones públicas y a la Iglesia a registrar sus bienes. Pero no se permitía el registro de los templos. Los templos no se permitía registrar, pues porque se daba por sentado de quiénes eran. Entonces, bueno, pero sí el resto de los bienes, que no fuesen los templos. Existía la capacidad de inmatricularlos pues por certificación, aunque no fuese posible demostrar un título de propiedad, porque por razones históricas era imposible tener títulos de propiedad. Bueno, pues, pero por certificación se podía. Bueno, y luego, en 1998, entonces allí sí se permitió, entonces, estamos hablando de 1998, o sea que prácticamente ya en este siglo, se permitió el inmatricular los templos y las ermitas, a partir de ese momento. Bueno, a partir de ese momento, por lo tanto, comienza un nuevo plazo, que es el que los templos y las ermitas se permiten, ¿no? Hay que decir una cosa, que inmatricular no otorga la propiedad. Inmatricular es inscribir por primera vez un bien en el registro de propiedad. Es un bien que nunca ha estado inscrito, porque si está inscrito por otro y tú lo pones y tú lo escribes a nombre tuyo, tiene una doble inmatriculación, y eso obviamente no puede ser. O sea, inmatricular es inscribir por primera vez un bien en el registro de propiedad que no está inscrito por nadie, ¿no? No otorga la propiedad, el registro y por tanto la inmatriculación tiene una función, probativa, certificativa, le otorga una cierta seguridad jurídica, pero no tiene una función constitutiva de propiedad. Vale. Siguiente aspecto importante. Si en la inmatriculación hay errores, pues estos se pueden corregir. El sistema de inmatriculación preveía un periodo de 2 años para corregir errores y presentar alegaciones, y en todo caso, incluso pasando de los 2 años, si se demuestran unos errores, se pueden corregir. Se pueden corregir. Bueno, pues entonces, digamos, en ese tiempo la Iglesia llevó adelante esas inmatriculaciones a partir del año 1998.
¿eh? Lo hizo por responsabilidad, porque la Iglesia tiene la obligación de custodiar y mantener los bienes que le han sido confiados. Hasta ese año no se permitía hacerlo, a partir de ese año se permitía hacerlo, y claro, estando viviendo como vivimos en un tiempo en el que lo obvio no se puede dar por supuesto, pues se fueron, es verdad que en algunas diócesis pues se hizo con más celeridad que en otras se tomó esa inmatriculación más a pecho, en otras, bueno, pues menos, pero se fue haciendo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tenemos la obligación de custodiar y mantener los bienes que nos han sido confiados por el pueblo de Dios, ¿eh? Bienes para anunciar el Evangelio, para celebrar el culto, para ejercer la caridad, tantísimas cosas, ¿eh? Tantísimas cosas. Y uno dice, pero si es que había una matriculación en no sé qué sitio de un campo de fútbol. Oye, ¿y si unos religiosos quieren tener pues para educar a los jóvenes pues un lugar, pues un oratorio, tal como decía San Felipe Neri, en el que también se implemente pues un campo de fútbol para que los chicos jueguen? ¿Qué pasa? O sea, eso es incorrecto, ¿eh? Es incorrecto que una orden religiosa tenga un campo de fútbol para los chicos, como San Juan Bosco y tantos otros pudieron tener. Bueno, creo que es de sentido común que la Iglesia tenga el deber de custodiar y mantener los bienes que les han sido confiados, ¿no? La Iglesia pudo utilizar esa posibilidad especial que se abrió, bueno, desde el año 1998, para poder certificar, hasta el año 2015, digamos, se habilitó una manera especial para que la Iglesia pudiese presentarse e inmatricular esos bienes. Por certificación, la Iglesia presentaba una certificación. Bueno, a partir del año 2015 ya se, digamos, interrumpió esa forma de realizarlo, y a partir del año 2015 solo las administraciones públicas pueden inmatricular los bienes de su titularidad, por ese método que anteriormente también se le había permitido hacer a la Iglesia. A partir del año 2015 solo las administraciones públicas pueden hacerlo. Hasta entonces se permitió que también la Iglesia pudiese hacerlo como si fuese una administración pública. Yo creo que es obvio que se hizo, que a la Iglesia se le permitió hacer eso, pues porque era bastante evidente que la Iglesia es muy anterior a la existencia del registro, y por lo tanto es de sentido común que tenía que existir títulos de propiedad pues que nunca habían sido registrados, ¿no? Bueno, y para facilitar las cosas. Desde el año 2015 se vuelve al sistema digamos anterior. Entonces se monta un lío. La Iglesia ha tenido un privilegio de hacerlo de esa manera. A ver, la Iglesia se ha tenido las leyes que en cada momento había, y si en ese momento un gobierno le permitió registrar de esa manera, pues lo hizo de esa manera hasta que la Iglesia se atira a la legislación, que es lo que ha dicho la vicepresidenta, aunque lo haya dicho con la boca pequeña en esa comparecencia, de que, bueno, pues de que la Iglesia ha cumplido la legislación. Esto es lo clave, porque aquí el tema de fondo es, a ver, ¿los bienes de la Iglesia pertenecen al Estado? No, al Estado no. Porque las parroquias, las diócesis, no son instituciones del Estado, que me hace mucha gracia el hecho de que se subraye tanto, ¿no? Pues la separación Iglesia-Estado, la separación, pues la laicidad, hay que separar la Iglesia del Estado. Ya, hay que separar la Iglesia del Estado, pero los bienes de la Iglesia, ¿qué? ¿Son del Estado? ¿Qué? Me hace gracia que la reivindicación de la laicidad, pero después resulta que para pedir los bienes de la Iglesia es una contradicción absoluta, ¿no? O, por ejemplo, otros argumentos. Es que los bienes de la Iglesia pertenecen al pueblo. ¿A qué pueblo? ¿A qué pueblo? ¿Al pueblo de Dios o al partido que está en el gobierno? Vamos a ser claros. A ver, los bienes pertenecen al pueblo de Dios, pertenecen a la Iglesia. ¿Quién es el pueblo? ¿El pueblo es el ayuntamiento o el pueblo es la parroquia? A ver, existía históricamente, la parroquia es muy anterior al ayuntamiento, o sea, comenzando por ahí. Bueno,
Existen, por lo tanto, digamos, determinadas concepciones que hay que matizar. Y luego, sobre todo, hay que desmitificar las supuestas riquezas de la Iglesia, porque, a ver, los que vivimos en la vida de la Iglesia somos conscientes de que la inmensa mayoría de los bienes de la Iglesia pues son bienes que para nosotros suponen pues más bien pues una sangría económica, que no son rentables. La inmensa mayoría de los bienes de la Iglesia no son rentables. El otro día, por ejemplo, aquí en la diócesis me hablaban de un pueblo de Guipúzcoa, ¿no? Pues que tiene 7 ermitas. A ver, 7 ermitas, ¿cómo vamos a mantener 7 ermitas? Dificilísimo poder mantenerlas. En un tiempo los caseríos de la zona eran ellos los que las construyeron y los que las mantenían y los pusieron esas ermitas en manos de la Iglesia, ¿no? Entregaron esas ermitas a la Iglesia. Bien, pero las mantenían ellos. Nosotros difícilmente vamos a poder mantenerlas. O sea, es falso eso de que la Iglesia se enriquezca. ¿Cómo se va a enriquecer? Existe el reto de que hay una parte muy grande del patrimonio que lejos de hacernos ricos, todo lo contrario, más bien nos genera un reto muy grande. Pero eso es obvio que es utilizado contra la Iglesia, cuantificándolo pues en supuestas nivel de propiedades, como si esas propiedades son pocas, las propiedades que son rentables, y obviamente intentamos las propiedades que tenemos rentables rentarlas para poder sostener el conjunto de la vida de la Iglesia y de otros edificios, ¿no? Yo creo que este es claro. Nosotros mismos, os puedo contar el caso concreto que yo he vivido en primera persona, y es que en el año 2018, ¿no? Pues hace un par de años, pues a iniciativa del grupo Bildu en el Parlamento Vasco se le pidió la comparecencia del obispo de San Sebastián en el Parlamento Vasco para que diese cuenta sobre el número de inmatriculaciones que la diócesis de Guipúzcoa tal y a ver cuándo piensa devolver lo robado, pero así, ¿no? Y me llegó a mí esa petición de comparecencia en el Parlamento Vasco. Y como os podéis imaginar, pues yo respondí diciendo, mire, a ver, les voy a mandar, claro, ustedes en concreto no han preguntado nada en concreto, porque me gustaría que dijesen algo en concreto, pero bueno, les voy a enviar a ustedes, no voy a ir, en primer lugar, personalmente, porque lo que muchas veces queremos es espectáculo. Ellos quieren que vaya el obispo, que vaya al Parlamento, que ahí se monte un espectáculo. Ya, vamos a ser tan tontos para prestarnos a ese espectáculo. Les mando por escrito, para mayor precisión, todo el tipo de explicaciones técnicas sobre lo que son los bienes inscritos por la Iglesia. Se los mando por escrito. Y les pido que, por favor, si hubiese cualquier duda, cualquier cosa, porque en el fondo ustedes tampoco han preguntado por nada en concreto, han dicho, ¿cuándo la Iglesia piensa devolver lo robado? ¿Qué ha dicho usted? ¿Cómo ha dicho? Bueno, le explicamos todo el tema de las inmatriculaciones, se enviaron en el año 2018 y dijimos, por favor, ante cualquier duda, pídanos aclaración. Claro, no hay respuesta en 2 años, porque obviamente lo que se quiere es exclusivamente una salsa mediática, aparecer allí pues para tener tus 10 minutos de telediario desgastando a la Iglesia. Pero a ver, ¿usted ha hecho alguna reclamación? Porque si verdaderamente hubiese alguna incorrección en esos registros de inmatriculaciones, denúncielo. Usted tiene obligación de denunciarlo. Sería pues una irresponsabilidad que una autoridad o que un partido político que creyese que la Iglesia se ha apropiado indebidamente de algo, que no lo denunciase. Por favor, denúncielo usted. Ya, pero no hay ninguna denuncia. A ver, si los bienes se han registrado y si podía reclamar si algo era incorrecto y nadie lo ha reclamado y nadie lo ha denunciado, entonces ¿dónde está el problema? El problema es
A ver, es un desgaste. El problema es jugar al efecto mediático anticlerical, pues una y otra vez. Yo puedo dar testimonio de ese caso concreto nuestro en Guipúzcoa, ¿no? Y luego además se dice, es que Guipúzcoa tiene, no, pues es lo que decía Bildu en aquel requerimiento, ¿no? Guipúzcoa tiene más bienes que otras diócesis. A ver, pues porque los obispos, mis predecesores, pues tuvieron pues yo iba a decir, pues la exactitud de tomarse en serio lo de las inmatriculaciones, que en otros sitios, pues claro que habrá pues muchas ermitas y muchas cosas que no estén inmatriculadas, pero obviamente el sentido común nos dice que si alguna inmatriculación de esas hubiese entrado en colisión con un derecho de propiedad de alguien, lo lógico es que lo hubiese denunciado. Y no se ha presentado aquí. Yo ahora hablo de nuestro caso concreto, no se ha presentado ni una reclamación, ni una. Entonces se le pide al obispo que vaya a hacer una comparecencia en un parlamento, pues en base a una polémica absolutamente artificial, sin base alguna. Bueno, este es el tema, como os decía. Quien quiera informarse con un poquito más de profundidad al respecto, os invito a que entréis en la web de la Conferencia Episcopal Española, donde con bastante más exactitud de la que yo me he expresado, allí se os explican muchas cosas, ¿no?